Buenos días, hermanos. En el tema de esta semana, ya anteriormente, el domingo pasado vimos algo sobre la semilla que da fruto, ¿verdad? El Padre que ha sembrado a su Hijo para todo el mundo. Sabemos y conocemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya está completada. Él se entregó por nosotros y dio su vida. Entonces esta semana vamos a ver ahí como tema: Jesús es fiel. Jesús es fiel hasta el final. No solamente un momento, no solamente cuando le conocemos, sino es hasta el final. Así como Él se entregó hasta el final y dio su vida por nosotros, no solamente caminó con los discípulos, no solamente caminó en este mundo y antes de ser crucificado, pues dijo que no, pues claro que no. Él se entregó su vida, dejó que el Padre obrara en Él. ¿Sí? Obedeció al Padre y entregó su vida por nosotros. Entregó su vida, murió, resucitó y fue a la gloria del Padre. Entonces la obra ya está hecha. Él entregó su vida por nosotros para que, como lo dice en Génesis, que el pecado irrumpió, ¿sí? Desde ese momento se rompió la conexión con nuestro Dios. Pero Dios mismo, el plan que tenía era redimirla por medio de su Hijo, entregarse a sí mismo y morir por nosotros. Entonces, así como el Padre nos ama y nos demuestra en cada mensaje el amor que nos tiene, Jesús hasta el final se entrega por nosotros. Hasta el final va a ser nuestro abogado, nuestro defensor, ¿sí? Y va a entregar su vida siempre. Entonces, como vemos ahí, no sé si recuerdan en el mensaje anterior que Jesús es la semilla que es sembrada en el mundo para todos, ¿verdad? Sabemos que pues en este mundo hay muchas cosas, el bien, el mal, ¿verdad? Y así como la existencia del pecado, la injusticia y el sufrimiento, pues no significa que Dios nos ha abandonado. Él no nos abandona. Él, al contrario, nos redime, nos transforma, nos invita a su reino. Y como así el sembrador aventaba la semilla, ¿sí?, por todas partes para que diera fruto, esa semilla que es Jesucristo, así nos demuestra el amor de Jesucristo que al subir a la cruz lo tuvo por nosotros. Vamos a ver un poquito de contexto, ¿sí? Y vamos a preguntarnos, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? A veces hay personas que lo preguntan, ¿verdad? O nos preguntan el por qué. Y lo vamos a ir respondiendo conforme va pasando el mensaje y vamos a entrar en algo que Jesucristo les dice a los discípulos. Entonces tengamos presente esa pregunta: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? ¿Sí? Y vamos a ver la escritura principal ahí. La escritura principal, para que la noten, es Mateo 13, del 31 al 33,
y del 44 al 52. ¿Sí? Pero vamos a ir viendo algo del contexto de lo que habla. Entonces, sabemos que Jesús les hablaba a los discípulos en parábolas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver, el qué significa una parábola. Pero antes de eso, en estas escrituras, pues sabemos que en la antigüedad pues era una sociedad ligada a la agricultura. Cultivaban alimentos, preparaban la tierra, sembrar, cuidar la cosecha y recolectarla. Los granos de cizaña son venenosos y producen somnolencia si ingieren. Si bien están mal adheridos, pueden propagarse por sí solas. Lo más frecuente que lo hagan al mezclar con la semilla de trigo y sembrarse junto al cultivo. Entonces aquí nos habla de una parábola. Los discípulos la mencionan como la parábola de la cizaña, ¿verdad? Y aquí nos muestra muchas cosas. Pero sabemos que en la antigüedad pues era una sociedad ligada a la agricultura. Sembraban trigo, sembraban algunos otros alimentos, pero vamos a hablar específicamente del trigo. Y uno de los puntos importantes que habla es la cizaña. Entonces, ¿qué nos dice de la cizaña? Es una maleza que sale, ¿verdad? Es venenosa. Si se ingiere, pues produce somnolencia y se mezcla con el trigo al sembrarse el trigo. Entonces vamos a tener presente eso. Entonces, así como el trigo se puede parecer, la cizaña se puede parecer, pero es diferente. Ahorita vamos a ver algo específico. Entonces, como nosotros sabemos, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, pues nos habla sobre una vida nueva, un nuevo corazón. Nos habla sobre amar a nuestro prójimo y en primer lugar amar a nuestro Dios. Y nos habla de muchas cosas que ya estamos viviendo, que el reino de Dios ya comenzó. No se ha demostrado en su máxima expresión, en todo su esplendor, pero su reino ya comenzó. Entonces, como sabemos, hablaremos del reino de Dios. A lo mejor podemos conocerlo como un concepto nuevo o como un concepto que a lo mejor por ahí escuchamos. Pero por eso explicaba la gente cómo lo cultivaba. La gente de la época de Jesús creía que el reino implicaba un gobierno humano, que derrocaba a todos los opresores, que necesitaban ver el reino desde una nueva perspectiva. Y ahorita vamos a verlo desde esa nueva perspectiva. Entonces, en esta lectura de hoy nos muestra varias parábolas sobre el reino de Dios. Y vamos a ver una. La próxima semana se van a ver más parábolas. Entonces vamos a Mateo 13. Vamos a adentrar al Mateo 13. Mateo 13, 31. ¿Sí? Mateo 13, 31. Pueden tenerlo ahí. Mateo 13, 31. Vamos a leer Nueva Versión Internacional. ¿Sí? 13, 31. La parábola de las semillas de mostaza y de la levadura. Les contó otra parábola: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo.
aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol de modo que viene a las aves y anidan en sus ramas. El 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. 34. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. No decía nada sin emplear parábolas. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Entonces, como lo vemos ahí, le explica a los discípulos que les iba a hablar en parábolas. Que les iba a hablar en parábolas. Entonces, lo vimos ahí en el 30 y 31. Y vimos algo del contexto anterior. Vamos ahora al 24. Vamos a regresarnos. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después de recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces, así como todas estas parábolas les hablaba a los discípulos, pero vamos a ver específicamente esta parábola, ¿verdad? ¿Pero qué es una parábola? Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. ¿Qué quiere decir? Como si hicimos paralelo. Conocemos nosotros algo de matemáticas, paralelo, ¿verdad? Que son dos cosas que están igual, por así decirlo, enfrente, pero hablando de las escrituras, reflejando una a la otra. ¿Y qué más nos dice? Colocar un lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Ahí en Marcos 4:34, y sin parábolas no les hablaba. Hay alrededor de 35 parábolas que Jesús registradas en los evangelios sinópticos. Entonces, le decían: ¿por qué les hablas en parábolas? En el 13:10. La palabra parábola proviene del griego parábola, que significa poner una cosa al lado de otra para compararla, ¿verdad? Entonces Dios revelaba los misterios de su reino. La palabra parábola proviene del griego parabole, que significa una cosa a un lado de la otra. Entonces el significado pues nos va a reflejar, como lo dice ahí, una verdad, ¿verdad? Una verdad del reino. Vamos a ver en esta parábola una verdad del reino. Y como en Marcos decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? Que va a haber personas que no van a comprender esa parábola. Pero por medio de Jesucristo nos llama
para que veamos su reino, ¿sí? Por medio de su Espíritu. Entonces ya vimos lo que es una parábola y vamos a analizar aquí la escritura y voy a leerla otra vez. Jesús, vamos al 24. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Ya habíamos visto sobre el hombre que siembra la semilla, ¿verdad? Y que la semilla es Jesús. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Entonces, alguien más sembró mala hierba, ¿verdad? Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es una obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiénes ustedes ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores que recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces todo ese proceso pues se hacía en aquel tiempo, ¿verdad? Dejaban que creciera, salía la mala hierba, pero esperaban hasta la cosecha para separarla, juntarla, quemarla. Y la buena, el fruto, llevarlo al granero. Entonces vamos a ver profundamente ahí qué nos dice. Y después nos dice: una vez que se despidió de la multitud, entró a la casa, se acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. ¿Qué más dice? En el 37, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. Entonces, tengámoslos ahí presente. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, ¿sí? Jesucristo. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo, ¿verdad? La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces, les hablaba sobre su reino, ¿sí? Sobre cómo iba a ser. Y después en el 40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. Entonces Jesús es fiel hasta el final. Y lo demuestra en esa parábola. Y dice qué va a suceder, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Entonces a lo mejor podemos estar familiarizados sobre las estaciones de siembra, de cosecha. Y si conocemos algo, pues vamos a conocer un poquito más específico. Pero en realidad al momento de sembrar, pues también había mala hierba. La dejaban que crecía y al final de la cosecha la separaban. Porque si la arrancaban antes, ¿qué pasaba? Pues se traían también cosecha. Entonces, pues sabemos que la maleza a la que se refería aquí es la cizaña, ¿verdad? Es una maleza que se parece al trigo hasta que aparecen las espigas o hasta que está casi maduro. Se parece al trigo, ¿verdad? Esta maleza es inútil, incluso puede dañar el cultivo del trigo y reduce la cantidad que crece. Y sabemos pues que la cizaña es venenosa. Entonces, en aquel tiempo, en la ley romana,
la presencia de cizaña incluso se consideraba un signo de sabotaje o venganza. Y ya rara vez pues aparecía por sí sola, que causaba daños reales en los cultivos. Que en aquel tiempo pues hacían eso. Ponían cizaña para dañar los cultivos, y como en la antigüedad pues era más, la humanidad era más a cultivo, pues cuidaban mucho su siembra, ¿verdad? Entonces en la parábola se nos dice que se siembra una buena semilla en el campo. Esa semilla, ese sembrador es Jesucristo, ¿verdad? Entonces preguntémonos ahí. Y son varias preguntas que a lo mejor podemos hacernos, porque ahí en la parábola nos muestra lo que va a suceder. Pero a lo mejor nosotros podemos estar pensando, ¿alguna vez te has sentido en contra de los demás? ¿Alguna vez has mirado alrededor y te has preguntado de dónde salió toda esa maleza? ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado junto con Dios, si sembraste la buena semilla, ¿de dónde salió la cizaña? Quizás esta pregunta incluso te haya generado dudas. ¿Es Dios realmente bueno? Como lo decíamos al inicio. Sé sincero acerca de tus intenciones y su relación con la humanidad. ¿Es sincero acerca de sus intenciones y su relación con la humanidad? ¿Estoy haciendo mal todo esto de la fe? ¿Está enojado Dios conmigo? ¿Me ha abandonado? ¿Nos ha abandonado a todos? Pero en esta parábola nos muestra su reino. Nos muestra que no nos ha abandonado, que es fiel hasta el final. Y nosotros podemos tener a lo mejor cizaña en nuestra vida. Y en todas partes podemos ver el mal. Podemos ver. ¿Y qué pasa? Pues siempre nos enfocamos en el mal. ¿Qué le dice a los discípulos? ¿Por qué no pusieron la parábola del buen sembrador, del sembrador que lleva fruto? ¿Sí? Y muchos temas. Pero se conoce como la parábola de la cizaña. En vez de ver el bien, ven el mal más directamente. Y lo ponen como tema principal. Entonces podemos preguntarnos todo esto. Y hasta podemos llegar al punto de, ¿me ha abandonado? ¿Sí? ¿O todavía nos ha abandonado a todos? Pero en la parábola nos muestra más allá de su reino, que Él es fiel hasta el final y que Él va a venir, va a regresar. ¿Sí? Entonces, podemos ver la cizaña junto con el trigo, se puede parecer, pero es diferente, ¿verdad? Es diferente. Podemos verlo nosotros en nuestra vida, podemos verlo en muchas partes, pero no debemos de enfocarnos en eso. Al contrario, debemos de acercarnos a nuestro Dios, pedirle que nos renueve cada día. ¿Sí? Y como sabemos, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, Cristo ya venció el pecado, pero todavía existe el pecado. ¿Sí? Cristo ya derrotó a Satanás, pero Satanás aún actúa. Sabemos que somos salvos, pero aún esperamos nuestra glorificación. Aún esperamos nuestra restauración total, ¿verdad? Entonces el reino de los cielos ya está aquí. No en todo su esplendor, pero ya está aquí. Debemos de tener esperanza, como lo dice ahí en Romanos 8. A este tiempo, el tiempo de esperanza, donde la creación entera gime esperando la restauración final. Entonces, sabemos que la cizaña representa el mal, ¿verdad? Y Jesús ahí interpreta esta parábola.
El campo, pues representa el mundo, ¿verdad? No únicamente la iglesia, sino el mundo. Y la cizaña simboliza el pecado, simboliza la mentira, la injusticia, la rebelión contra Dios. Entonces Dios no sembró el mal. Dios no siembra el mal, sino Satanás, ¿verdad? Entonces, así como vamos describiendo cada elemento, ¿sí? Podemos pensar a lo mejor, ¿está enojado conmigo Dios? Porque a veces nosotros luchamos contra nuestros mismos pensamientos y ahí está la cizaña también. No solamente en las demás personas o no solamente en lo que vemos, ¿verdad? A veces en nosotros mismos. Entonces, a veces podemos resultar reconfortante escuchar que las malas hierbas son obras del enemigo. Tal vez el dueño de la tierra, tal vez Dios, sea digno de confiar después de todo. Y debemos de confiar en nuestro Dios, porque el plan ya está hecho. Como lo dice la Escritura, consumado es. ¿Sí? Y como lo decía, pues el pecado aún existe. Entonces, como vemos la cizaña ahí, vamos a ver qué sigue. Entonces, preguntémonos, ¿qué podría revelarnos esta imagen del reino acerca de Jesús? ¿Qué nos revela esta parábola? Una de las cosas que podemos aprender de esta parábola es que Jesús es fiel hasta el final, como se lo mencionó. Él es fiel hasta el final. Entonces, los discípulos, como lo dice ahí, piden una explicación. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos, el reino son los hijos del reino, las cizañas son las malas acciones y el enemigo es el diablo, y la cosecha es el fin de los tiempos. Porque así como dice que va a venir, ¿por qué creen que ahí lo dice? Miren, vamos a la Escritura otra vez. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? En el 27. Le preguntaron los siervos, en el 28, perdón. ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. La cosecha es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir y como lo dice ahí, hasta la cosecha. Y lo dice, entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos. Y ahí al final lo explica. Vamos al 37. El que sembró la buena semilla, pues sabemos es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Verdad? Y en aquel tiempo, ¿qué pasaba? Pues recogían esa mala hierba y la quemaban. La quemaban. Puede parecer una historia, a lo mejor si nos imaginamos, viéndolo desde la perspectiva como a veces vemos cosas en películas, ¿verdad? Pero en realidad esto va a pasar. Va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí es donde nos invita a reflexionar sobre cómo el reino de Dios es diferente a nuestro mundo. Se nos invita a adentrarnos en el ministerio del reino de Dios. Entonces debemos de preguntarnos,
cómo funciona el reino de Dios de manera en cómo lo esperamos. Cómo hace Dios las cosas de manera diferente como las hacemos nosotros. Entonces Jesús les hablaba en parábolas y Él lo hacía de manera diferente. Y ahí les explicaba. Entonces, esta parábola, pues como lo vemos, ilustra el reino de Dios. Es como un hombre que sembró una buena semilla y confía en que la cosecha será abundante y segura. Entonces nos pide que confiemos en nuestro Dios, porque la cosecha ya va a estar lista. Él ya sabe qué fruto va a dar. El plan ya está hecho. Aunque veamos cizaña. Aunque veamos cizaña por todas partes. Por eso les preguntaba al inicio, ¿verdad? Y mucha gente lo pregunta. ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? ¿Por qué existe la cizaña? Pues porque ¿quién siembra la cizaña? Satanás, ¿verdad? Pero eso existe, porque estamos en un mundo en donde hay cizaña todavía, donde existe el pecado. Entonces, vamos a irlo viendo ahí desde esa perspectiva y vamos a seguir analizando. Dios tiene una paciencia, ¿sí? Infinita. Tiene una paciencia infinita. Que ha pasado el tiempo y ha pasado el tiempo y a lo mejor podemos pensar que no va a regresar, ¿verdad? Pero Él va a regresar porque el plan ya está hecho. Entonces, como lo decía en la Escritura, que le decía, pues arrancamos la cizaña, pues lógica humana dices, pues sí, la quito, no importa que me lleve el fruto. Pero en realidad Dios no, Dios es paciente. No todavía. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña, pues podría destruir el trigo. Entonces Dios es paciente. Dios, ese es Dios de la misericordia. Él es misericordioso. Y Él nos da su gracia, ¿sí? Su gracia, nos da su espíritu para que nosotros seamos renovados. Y así como lo vemos, Jesús ya tiene el control completo, ¿sí? De todo el proceso, porque Él es el mismo sembrador. Él es el mismo el que va y siembra, así como el trabajador que cultiva, el sembrador. ¿Por qué les dijo que no lo arrancaran? Pues porque ya sabía que iba a haber fruto. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Verdad? Entonces, como lo vimos en esta parábola, pues había una etapa de siembra, una etapa de crecimiento y una etapa de cosecha. Así nosotros estamos en esas etapas de siembra, cuando conocemos a nuestro Dios, ¿sí? Cuando conocemos a nuestro Dios, cuando el crecimiento, ¿sí? Cuando estamos creciendo, a veces podemos pensar que no estamos avanzando, pero sí lo estamos haciendo. Dios nos transforma, nos restaura, nos va moldeando. Y hay que esperar la cosecha. Hay que ser pacientes y esperar la cosecha, porque Él va a obrar en nuestras vidas completamente. Y como lo dice ahí, Jesús es fiel hasta el final. Y como lo vemos en las Escrituras, y lo vamos a ver ahorita en parte, si vemos desde Génesis, pues Dios desde el principio hizo todo, creó todo. Desde aquel tiempo se ha controlado todo, aunque haya cizaña, aunque esté Satanás, ¿verdad?
Y Dios también va a controlar el final. Y lo está demostrando en esta parábola. ¿Sí? Que va a venir. Entonces podemos pensar que el enemigo puede sembrar, pero no el hecho de que siembre no quiere decir que Dios no tiene el control. Al contrario, Dios tiene el control. ¿Qué pasó en aquella historia? Si conocen la historia de Job, le pasaron muchas cosas malas, ¿sí? Pero él obedecía. Y aún así hay una parte donde Satanás se le presenta a Dios. Y él tiene la autoridad completa. Dios tiene la autoridad completa. ¿Sí? Dios tiene la autoridad completa. Entonces el plan, desde el inicio hasta el fin, Él tiene el control. Jesús tiene el control. Entonces sabemos que Jesús es fiel hasta el final. Entonces en esta parábola pues vemos que nos ilustra parte del reino. ¿Qué podría revelarnos esta imagen acerca del reino, acerca de Jesús? ¿Qué podemos ver? Pues una de las cosas que podemos aprender es que Jesús es fiel hasta el final. Y como lo vemos ahí, entonces, en las escrituras, ¿qué decía? Los discípulos le pedían explicación, explícanos bien la parábola. Y ya le explicó quién es cada elemento en el cual menciona. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son las malas acciones, el enemigo es el diablo y la cosecha es el fin de los tiempos. Entonces, como vemos ahí, este marco narrativo en el cual nos desarrollamos, y desde el inicio, que dice, Dios creó los cielos, la tierra y la humanidad, y lo llamó bueno. Desde ese momento Él sembró la buena semilla. Él tiene el control completo. La caída de la humanidad y la entrada del pecado se produjeron mediante el engaño. O sea, desde ese momento se introdujo la cizaña. Algo que aparentaba sabiduría era una falsificación del bien que Dios ya había otorgado a la humanidad. La buena creación de Dios se distorsionó y comenzó una época en la que el mal coexistió con el bien. La cizaña se identificó entre el trigo. O sea, desde aquellos tiempos, ahí estaba la cizaña ya. Entonces la cizaña ha estado años y años. ¿Sí? Pero va a llegar un tiempo de cosecha donde va a venir nuestro Señor Jesucristo. Van a venir los ángeles y van a recoger, ¿sí?, a los hijos de Dios. Entonces debemos de estar con esperanza completa en nuestro Dios. ¿Qué más nos dice? Jesús abre un camino de redención donde todo mal es vencido. Y la humanidad renace, restaurada a la bondad, a los propósitos originales de Dios y entra en plenitud del reino. La cizaña fue separada y el trigo fue cosechado y guardado en el granero. Entonces ya dice que va a pasar. El buen fruto va a ser llevado al granero. La cizaña va a ser apartada y quemada. ¿Sí? Entonces debemos de estar confiados en nuestro Dios, que así como vemos esto, va a ser separado, ¿sí?, de la cizaña y el buen fruto. Entonces Jesús es fiel hasta el final. ¿Y qué más nos decía ahí la parábola? Ahora separo la cizaña, pero todavía no. ¿Qué le dijo? Aún no, todavía no.
Puede ser un tiempo extraño, confuso e intermedio en el que Jesús ha establecido su reino en la tierra, pero aún no está en plenitud y no ha alcanzado su madurez en este mundo. No ha llegado a la cosecha. ¿Sí? Entonces todavía vivimos en una versión del mundo donde toda la maleza crece con el trigo. Y estamos en tiempo en que el reino ya está aquí. Si pensamos que a lo mejor no está, ya está aquí el reino. Ya lo estamos viviendo, pero aún no se manifiesta, ¿verdad? Entonces preguntémonos, ¿y no es esto un fiel reflejo de nuestra experiencia? La maleza entre el trigo, la maleza de nuestras mentes, la maleza de nuestros corazones, nuestras relaciones, nuestras comunidades, nuestros sistemas y nuestro mundo. Hay maleza por todas partes, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar confiados y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos renueve, ¿sí? Que nos vaya moldeando. Sabemos que hace 2 domingos pues hablamos sobre nuestros corazones divididos. Y esta parábola describe un día en que la cizaña será separada del trigo y llevada al granero. ¿Y qué más decía? Ya, pero todavía no, este día ya ha llegado. Gracias a esa salvación de Jesús, pues va a ser separado el fruto de la cizaña. Entonces, este día ya ha llegado. Gracias a la salvación de Jesús, la cizaña, el poder del pecado y la muerte ya ha sido destruida, ya ha sido vencida. El pecado ya está vencido. Satanás ya está vencido. Solamente que nosotros a veces pensamos y nos preguntamos, como decía ahí, como las preguntas que les hice. ¿Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Dios se ha olvidado de la humanidad? Pero es Satanás engañándonos. Es Satanás engañándonos. Porque en realidad el plan ya está hecho. Ya ha sido vencido. Entonces el trigo, la humanidad, ya están unidos a Jesús. Nosotros ya estamos unidos a Jesús al momento de acercarnos a nuestro Dios. Y ya somos llevados al Padre, así como el sembrador lleva su fruto al granero. Ya estamos a salvo en ese granero. A lo mejor podemos pensar que aún no lo experimentamos completamente, pero sí. ¿Qué más nos dice? La maleza entre el trigo, la maleza en nuestras mentes, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Estamos a salvo en el granero. ¿Sí? Estamos a salvo en el granero. Debemos de estar confiados en nuestro Dios y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Dejar que su Espíritu trabaje con nosotros. A veces nosotros somos los resistentes a que no queremos soltar esa maleza. ¿Sí? Entonces Jesús es fiel hasta el final. Como hijos del reino, ¿qué hacemos con esta extraordinaria historia de la gracia? ¿Qué hacemos con esta parábola si estamos viendo ya su reino? ¿Acaso esparcimos esa buena noticia? Como si sembráramos semillas por todas partes con generosidad hasta el punto del derroche. Y ya lo habíamos visto en el tema anterior. La vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús nos da certeza de que ha sido, es y será fiel hasta el final. En Jesús, Dios se ha comprometido con nosotros como uno de nosotros. Él vive la historia de la humanidad en nuestro nombre. Él ya vivió como nosotros, ¿sí? Ya nos conoce. Y ahorita al inicio mencionaba Daniel Salmos. Nosotros salir a un lugar, Dios ya está orando en cualquier lugar que vayamos.
¿sí? Nos pide que llevemos esas buenas noticias. Nos pide que llevemos esa semilla de esperanza. Entonces así Jesús nos pide, ¿sí? Como sembrador, Él nos pide que llevemos esa semilla. Nos pide que anunciemos sus buenas nuevas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar confiados, ¿sí? Confiados que experimentaremos nuestra humanidad glorificada y redimida en Jesús. Como lo decía ahí, el fruto se va a dar, ¿sí? Y se menciona en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí? Entonces reflexionemos. La presencia de la cizaña no significa que Dios desee el mal. Él no lo desea. Tampoco el mal puede vencer al bien. Debemos de estar confiados que Satanás ya fue vencido. Y como lo decía, pues ¿qué pasó? Los discípulos lo llamaron la parábola de la cizaña, en el versículo 36. Que pudieron haberlo llamado de diferente manera, la parábola de la cosecha del trigo segura y protegida, de muchas maneras. Entonces, ¿nos vemos tentados nosotros a hacer esto? ¿Sí? A centrarnos más en el mal que en la justicia asegurada por Jesucristo. Pues no, a veces vemos tantas las noticias que decimos, no, ya hay muchas cosas malas por todas partes. Y ayer platicábamos ahí en familia con mis papás y mis hermanas, ¿sí? Una de las cosas, la cizaña está por todas partes, ¿sí? Al acercarnos a nuestro Dios, al acercarnos a Jesucristo, ¿sí? Él nos renueva, Él nos cambia, Él nos transforma nuestra mente. Y la cizaña está por todas partes. Es que aquella persona dijo esto, el otro, es que aquella persona esto y esto. Y hay muchas creencias, ¿verdad? Pero al acercarnos a Jesucristo, debemos de estar confiados en que el fruto, ¿sí?, es seguro. Ya va a estar asegurado. Entonces, al centrarnos más en el mal que en la injusticia asegurada a Jesucristo, pues podemos escuchar que en nuestras circunstancias actuales, donde existe el mal no tiene poder para detener o frustrar el plan de reconciliación. El plan ya está hecho, ya nada más esperar el fruto y la redención de Dios. Entonces recordemos, no hay cizaña en el mundo que pueda impedir que la semilla de Dios, ¿sí?, dé fruto. Y este ministerio es el reino, este ministerio es del reino. O sea, si nosotros vamos y esparcimos las buenas nuevas, Dios va a obrar. Se nos invita a que vayamos y llevemos las nuevas noticias, las buenas noticias. Entonces, no debemos de estar abrumados por esa maleza. Debemos de confiar, porque la última palabra la tiene Jesús. A veces podemos sentirnos desanimados en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos encontrar consuelo en la promesa de redención completa en Jesús. Cuando nos sentimos solos, olvidados, entramos a la maleza, encontramos esperanza porque Jesús se hizo trigo como nosotros para mostrarnos el camino a casa. En este mundo hermoso y caótico, confuso y aterrador, alegre y oscuro, no estamos abandonados.
Porque Jesús es fiel hasta el final. Es fiel hasta el final. Entonces, debemos de estar confiados que el sembrador está esperando la cosecha. ¿Sí? Porque va a venir a recoger la cosecha. Y Jesús es fiel hasta el final. Se ha comprometido con nosotros, como uno de nosotros, porque Él ya vivió como nosotros. Él se hizo carne, se hizo humano como nosotros, ¿sí? Y Él es la buena semilla. Entonces debemos estar confiados que el poder del Espíritu vive una vida fiel a Dios Padre, creciendo hasta convertirse en un trigo sano y maduro. Así nosotros vamos creciendo hasta que vamos a llegar a ser un trigo sano y maduro. Aunque la cizaña esté a un lado de nosotros, ¿sí?, debemos estar confiados en Él. Sabemos que la resurrección y ascensión ya están hechas. Jesús ya hizo la obra. Entonces debemos de estar confiados, ¿sí?, que conforme a la voluntad de Dios Padre, por el poder del Espíritu, Jesús, ¿sí?, el Hijo, se hizo uno de nosotros y nos introduce en su reino y en su comunión con el Padre y Espíritu Santo. Debemos de estar cerca de Él, ¿verdad? Debemos de encontrar ese consuelo. Y debemos de recordar que Jesús es fiel hasta el final. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿por qué existe el mal si Dios está aquí? ¿Por qué existe el mal si Dios es bueno? Tenemos la respuesta, ¿sí? Y podemos explicar la parábola de la cizaña. Ahí, ya me salí. Entonces debemos de estar confiados que Jesús es fiel hasta el final y nos invita a que reflexionemos con esta parábola. Así como los discípulos se preguntaban, ¿qué me quiere decir? Que debemos de confiar en nuestro Dios. ¿Sí? Que debemos de caminar con Jesucristo, dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Entonces, la fidelidad de Jesús no se mide por la ausencia del mal, sino porque aún en medio del mal, Él continúa cumpliendo perfectamente el plan de salvación hasta llevarlo a su consumación, hasta llevar el fruto. El plan sigue su marcha, ¿sí? Entonces la presencia del mal no significa ausencia de Dios, significa que todavía no ha llegado el día de la cosecha. Debemos de estar confiados. Dios no nos abandona, ¿sí? Entonces debemos de estar confiados en que no debemos dudar, aunque estemos en guerras, aunque estemos o veamos corrupción, aunque estemos enfermos, aunque exista la violencia o injusticia, el plan sigue su marcha. Entonces, apliquémoslo en la vida, ¿sí? Y aunque veamos la cizaña, caminemos de la mano de Jesús. Entonces, preguntémonos, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio? ¿A dónde vamos a llevar el Evangelio? Entonces, y otra cosa importante, no debemos de estar pensando en nosotros llevar el fruto. No, Dios ya está obrando en ese lugar. Él hace la obra. Nosotros somos los mensajeros, el cual llevamos las buenas noticias.
y debemos de estar confiados que Jesús permanece gobernando, ¿sí? Que Dios ya completó el plan. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos escudriñando las Escrituras, a que sigamos confiando, y así como en esta parábola que tiene una profundidad muy grande, porque nos menciona lo que va a pasar, ¿sí? Y eso que no nos fuimos a Apocalipsis, menciona qué va a pasar en el tiempo de la cosecha. Entonces debemos de caminar de la mano de Jesús, debemos de seguirlo y debemos dejar que Él nos siga moldeando. Y recordemos que Jesús es fiel hasta el final. En esa carrera que vamos a correr, que es esta vida, Él va a caminar hasta el final de cada uno de nosotros. Y que Dios los siga bendiciendo esta semana. Gracias.